Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Enrique Vargas, creador de Sketch Latino Imagination Studio, y el día de hoy les traigo un fantástico tutorial. Seguimos en la serie de materiales Comic Ray y quería mostrarles acerca de un material que me parece muy interesante cuando se sabe manejar muy bien y que aporta cierto realismo a nuestro render. Es de ese tipo de materiales que quizás algunas veces es protagonista, pero no en su mayoría de veces. Pero es un material que, como les digo, a veces está ahí, lo pasamos desapercibido, pero aporta un realismo. Lo que sucede es que cuando ese material falta, ciertamente se siente el peso de la ausencia de ese material y pues, como les digo, es un material que aporta un realismo interesante a nuestro render. Del que les estoy hablando es sobre el material de emasividad que produce cierta luz sobre las superficies que tienen aplicadas este material. Entonces vamos a ir directamente a nuestro SketchUp. Aquí tengo preparada una escena donde estamos viendo un vehículo, donde estamos viendo varios volúmenes y donde estamos viendo uno de los equipos fundamentales a los que se les aplica este material, que es sobre una pantalla de televisión. Entonces vamos a ver cómo podemos controlarlo, cómo funciona y ciertos truquitos que les voy a explicar que no se hacen habitualmente, pero que aportan un realismo interesante a nuestro 3D y a nuestro material. Aquí ya tenía un render que había preparado. Fíjense cómo están trabajadas cada texturas y vamos a ir viendo la diferencia entre cada una de ellas. La primera que vamos a resolver es este cuadrado que tenemos aquí. Vamos a ver qué ha sucedido con este material y cómo podemos aplicarlo. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es aplicar el material sobre la superficie. Fíjense que en este caso tengo la superficie puesta en dos situaciones distintas. Vamos a concentrarnos primero en estas dos figuras, en el cuadrado y en el triángulo. El cuadrado, como pueden ver, la orientación de sus caras es la correcta. Están las caras blancas hacia afuera y las caras grises internas, perfecto. Y si revisamos en el material, como podemos observar dentro de la paleta de V-Ray de los materiales, él va a funcionar perfectamente. ¿Cómo se crea este material? Al aplicar la textura o el color sobre la superficie, tenemos que venirnos a la edición de materiales, identificar cuál fue el material que utilizamos y darle clic derecho, crear layer y decir crear emasivo. Con respecto a esto, siempre hay una discusión de cómo es que se tiene que manejar estos valores, y realmente es fácil. Simplemente tenemos que aplicar un valor al que corresponde al color, al valor del color. Dentro del color, evidentemente vamos a escoger qué color es el que queremos que emita la luz, y el valor que debemos aplicar es el valor del múltiple, que es las veces que se va a multiplicar este exponente donde está el color. Entonces fíjense, si hacemos un preview, pues simplemente vemos el tono verde que estamos aplicando sobre la superficie. Puede suceder, evidentemente es muy común, de que materiales que estén muy cerca hacia los tonos blancos o que sean materiales muy brillantes, vamos a hacer el caso, al aplicar el valor del múltiple y demos el preview, directamente se van a ir hacia un tono blanco, y lo que quiere decir es que el material se está sobreexponiendo, se está sobrevalorando y está llevando hacia ese tono blanco. Esto puede suceder muchas veces y directamente en la realidad es algo que se ve muy frecuentemente cuando estamos exponiendo alguna luz a mucha intensidad. Esto lo que quiere decir es que la base, el principal, donde se está emitiendo la luz, va a estar de ese color blanco, pero donde se refleje la luz va a corresponder con el color que hemos aplicado anteriormente, que es el color verde o el color principal. ¿Cómo podemos compensar esa situación? Existen dos formas. Fíjense que en este caso todavía sigue sobreexponiendo demasiado el color verde, y la manera de cómo se compensa esto pues es bajando ese tono de ese color de esos tonos tan claros, llevándolo a tonos más oscuros, y de esta manera la superficie que estemos aplicando se va a ver del color que nosotros queremos.
Ya como vimos en el render, ya evidentemente él se ve del color verde, pero está emitiendo una luz quizás un poco tenue. Si se fijan en el triángulo, está pasando un efecto interesante, que era lo que quería explicarles particularmente en este video, y es que vemos que en los bordes de la superficie sí se ve el tono fuerte y en las partes medias se ve el tono claro, algo que no sucede en esta superficie verde donde es totalmente uniforme. ¿Por qué pasa este efecto sobre el triángulo? Pues resulta, vamos a tomar el material y vamos a ir viendo, resulta que en el valor del color yo lo he modificado y no he dejado solamente este color, sino que le he dado una propiedad extra. Vamos a hacer clic sobre la M y la propiedad extra que le he aplicado es esta que se llama Text Bullet, y lo que me hace es una combinación o un degradé dentro de dos tonalidades. Entonces lo que hago es, en el primero, en el color offset, me vengo, lo abro y voy a buscar Text a Color. Simplemente le estoy dando un color cualquiera, que en este caso, pues para corresponder con la superficie, este color fucsia. Ok, y el segundo color es un tono más clarito o más llevado hacia los tonos blancos, que es lo que le decía, es para que me permita que ese tono se sobreexponga y de esa manera salga más blanco esa área y más oscura la donde está el tono fucsia. Le doy OK. Como ven, el preview que hago es este. ¿Por qué se van más oscuro hacia los vértices? Pues lo que él me está mostrando en esta superficie, simplemente hacia los bordes va a ser más oscuro y hacia el centro va a ser más claro. Esto por supuesto lo podemos alterar y lo podemos seguir modificando y hacer las combinaciones de colores que nosotros estemos buscando. Y lo otro que quería que vieran, que sucede mucho, es con respecto hacia la orientación de las caras en SketchUp. Si esta orientación, si esto lo dejara normal como viene por defecto, va a salir negro, la superficie va a salir negra. Y para que pueda surgir esta masividad o esta emisión de luz en ambos sentidos, pues tengo que tener activada la pestaña de duplicidad, que sea doble, y de esta manera pues no tengo que preocuparme con respecto a si la orientación de la cara está hacia adentro o hacia afuera, simplemente va a emitir luz en cualquiera de sus dos superficies. Finalmente tenemos la tercera opción, donde se va a ver muy comúnmente este tema de la emisividad, y es con respecto a sobre superficies con texturas. Y lo más común donde hemos visto estas superficies con textura es dentro de una pantalla, dentro de un monitor, dentro de algún dispositivo móvil, una tablet, un teléfono que tengamos aplicado dentro de nuestro render. La superficie con textura pues hace que tenga más realismo. Al ver simplemente el monitor opaco, donde no va a tener nada, pues al tenerlo con una luz hace que se vea mucho mejor. La manera en que lo vamos a hacer es totalmente fácil, y como consejo les digo, muchas veces descargamos modelos y les queremos aplicar luces y no tenemos la textura. Recuerden que en la paleta de edición tenemos esta pestaña que nos permite abrir esa imagen que estamos seleccionando en nuestro editor de texturas que viene por defecto dentro de Windows, o en nuestro visor de imágenes que venga por defecto dentro de nuestro sistema operativo, y ya de ahí podemos hacer una copia y utilizarla en los materiales. ¿Cómo funciona? Vamos a venir a la pestaña de materiales y aquí en Text a Color, en vez del caso anterior de aplicar un bullet o dejarlo vacío, en este caso vamos a aplicarle un Text Bitmap, que como saben es la propiedad que va relacionada con las imágenes o con los mapas de imágenes. Simplemente vamos a buscar el archivo donde lo tengamos almacenado, le damos OK y él va a estar emitiendo esa luz aquí. Con respecto a las imágenes, hay que tener en cuenta los valores de las imágenes para no sobreexponerla o no sobresaturarla. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que el valor es muy bajito, es 5, y la relación con el multiplay es 6. ¿Por qué? Porque si era valores grandes, como lo pudiera hacer en una luz, como por ejemplo en el carro, para las imágenes se van a sobreexponer demasiado rápido. Entonces siempre para este tipo de monitores y pantallas y más que todo para ese tipo de ejemplos es muy recomendable trabajar con valores bajos. Y también es importante resaltar en este punto que siempre el valor del multiplay es recomendable que esté
sea superior al valor del color, y con eso pues también salvamos en de que no estemos sobreexponiendo un color o un material en sí mismo. Y el último ejemplo, como les decía, pues es el del vehículo. Lo que hemos hecho es aplicar la textura dentro de los espacios que vendría emitiendo esa luz, que es una imitación de luz LED. Estamos queriendo mostrar una especie de luz LED. Vamos a ver los valores que hemos aplicado para esta luz. Como pueden ver, pues son superiores al del monitor, que era simplemente 5 y 6. En este caso estamos hablando de 25 y 55, para que pueda emitir una luz importante a nuestro vehículo. Con respecto al vehículo, también como consejo personal, yo recomiendo mucho de que esté acompañado con otra luz. ¿Qué quiere decir esto? O sea, vamos a tener el emisor de luz dentro del foco. Se van a ver los emisores de luz de dónde está saliendo, pero también es aconsejable de que este tenga alguna luz, por ejemplo una IES o una luz rectangular, como lo mostré en mi video de las luces rectangulares. Es muy recomendable que la tenga para que tenga una proyección de luz sobre la superficie, sobre el asfalto, la acera, lo que estemos trabajando este vehículo. Entonces, en el caso particular de los vehículos, es muy recomendable que esté acompañado de estos dos. El material emasivo realmente funciona es para eso, para que la superficie donde lo estemos aplicando tenga una cierta emasividad de luz, una cierta radiación de luz. A diferencia de otros programas de renderizado dentro de V-Ray, el material emasivo sí se proyecta sobre la superficie, es decir, sí podemos iluminar una habitación, iluminar un espacio con un material emasivo, sí se puede hacer, pero personalmente no lo suelo utilizar para iluminar totalmente un espacio, porque es una luz en la que, por ejemplo, los valores de subdivisión no son controlables. Tendríamos que trabajar con los valores de propiedades del render, con los settings del render, y tiende a hacer un render quizás un poco más pesado o un poco más lento a lo que debería ser un render normal. Este material emasivo lo podemos utilizar en muchas situaciones que le va a aportar mucho más realismo a nuestro render. Como les decía, es un material que quizás pasa como un poco en segundo plano cuando está aplicado, que aporta un realismo, pero que a veces, si no lo tenemos, más bien ahí sí pasa a ser protagonista y pasa a decir, hey, hace falta este material aquí. Entonces espero que puedan poner en práctica todos estos conocimientos con el material emasivo. Muchas personas me han escrito con respecto a las clases personalizadas para dar clases con respecto a lo del mundo del 3D, y gente que quiere aprender del 3D. Les comenté que tengo un curso con respecto a las personas que quieren aprender. El curso arranca desde un nivel principiante, desde alguien que está iniciándose en el mundo del 3D con SketchUp. Vemos toda el área de SketchUp y lo manejo más que todo con la parte de los plugins. Vemos el inicio, pero directamente nos volcamos al área de plugin y las herramientas que nos permiten optimizar todo nuestro trabajo, y luego pasamos directamente a V-Ray, todo el trabajo de materiales, todo el trabajo de escenas nocturnas, diurnas, cámaras, y por último la postproducción del render con Photoshop. Así que las personas que estén interesadas pueden dejar su correo y inmediatamente les voy a enviar toda la información del curso. Mucha gente se preocupa de que si es un precio muy caro o algo muy costoso. Al ser un curso que es para principiantes y para gente que se quiere iniciar en el mundo del 3D, el valor realmente es bastante accesible. Es el valor de lo que pudiera ser una cena para 2 personas. Entonces realmente es una inversión muy buena, a la que le pueden sacar mucho provecho, y a la que la inversión la pueden recuperar muy rápido, porque aprendemos de una manera muy buena dentro de este curso. Así que las personas que estén interesadas, simplemente dejar su correo y les voy a enviar toda la información. Recuerda que te puedes añadir a mis redes sociales. En la descripción va a estar el link de Instagram y el link del fanpage. Así que espero que sea de su agrado este tutorial, y los espero por aquí por mi canal de YouTube. Recuerda que si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Un saludo, hasta luego.